Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el libro de biología de Solomon. Vamos en el capítulo 1.3, que es sobre los niveles de organización biológica. Bueno, recordar que en el capítulo pasado, que era el capítulo 1.2, era sobre las características de la vida. O sea, qué características tenían todos los seres vivos y los diferenciaban de los seres inertes. ¿Sí? Bueno, primero teníamos que todos los seres vivos tienen en común que están compuestos por células. ¿Sí? La unidad básica llamada célula. Vimos que también teníamos dos tipos de células que eran las procariontes y las eucariontes, o eucariotas y procariotas. Las procariotas eran más básicas que las eucariotas. Eso a grandes rasgos. También vimos que los organismos vivos tienen como otra característica común, y es que crecen y se desarrollan, ¿sí? O sea que el crecimiento implicaba un aumento en el tamaño de las células o en el número de ellas. O también podría darse el caso de que fueran ambas cosas. También tenemos que los organismos vivos regulaban sus procesos metabólicos. ¿Sí? Metabólico significa que es la suma de todas las actividades químicas que hay en el organismo. ¿Sí? Vimos algo muy importante que era la homeostasis, que es el equilibrio interno, el equilibrio adecuado que tiene que haber dentro de nuestros cuerpos. Y teníamos mecanismos homeostáticos que se encargaban de regular todo para que funcionara de forma impecable. El ejemplo que vimos fue sobre la regulación de la concentración de la glucosa en la sangre de los animales, o de los animales más complejos, tal cual el ser humano. También vimos que los organismos vivos responden a estímulos, ¿cierto? También vimos que los organismos se reproducen. Vimos dos tipos de reproducción, asexual y sexual. En la asexual, ¿cierto? Los organismos se reproducían por sí solos, ¿cierto? No necesitaban de otro. Por lo tanto, los hijos, por así decirlo, iban a ser exactamente iguales. Los descendientes del progenitor iban a ser exactamente idénticas al progenitor. La única forma que podría haber una variación en la reproducción asexual era a través de una mutación genética. Luego vimos la reproducción sexual, ¿cierto? Que es que cada uno contribuye un gameto, un espermatozoide, un óvulo, se fecunda el óvulo, ¿cierto? Se fusionan y de esa forma, que luego de un óvulo fecundado, surge la descendencia. Esta descendencia tiene genes de la madre y del padre. Así se produce la variación genética, que es muy importante. Y por último vimos que las poblaciones evolucionan y se adaptan al medio ambiente. ¿Sí? Algo muy importante que vimos que todos los organismos que son biológicamente exitosos eran una colección de adaptaciones que iban con el tiempo. Bien. Entonces el día de hoy vamos a ver lo que son los niveles de organización biológica. ¿Sí? O sea, nuestro objetivo de aprendizaje va a ser poder construir una jerarquía de organización biológica que incluya los niveles característicos de los organismos individuales y los niveles característicos de sistemas ecológicos. Bueno, vamos con lo primero. Dice, ya sea que se estudie un solo organismo o los seres vivos como un todo, se puede identificar una jerarquía organización biológica. Una jerarquía de organización biológica. Figura 1.6. ¿Dónde está esa figura? Acá está. ¿Sí? Ven que parte de lo más pequeño y va a lo más grande hasta llegar hasta nuestro planeta, ¿cierto? Bien. Eso es una jerarquía. ¿Sí? Hay cosas que van como en una pirámide, de a menos a más o de más a menos y así sucesivamente. Bueno, en cualquier nivel, la estructura y la función están estrechamente relacionados. ¿Ok? La estructura y la función están estrechamente relacionados. Una forma de estudiar un nivel en particular es observando sus componentes. Los biólogos pueden ampliar su punto de vista sobre las células con el estudio de los átomos y moléculas que la componen. Al aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes se le llama reduccionismo. Aprendizaje sobre una estructura mediante estudio de sus partes. O sea, ver todos los componentes de algo es reduccionismo, las partes más pequeñas que lo componen. Bueno, sin embargo, el todo es más que la suma de sus partes. Claro, no se preocupen si no entienden, porque ahora lo van a explicar bien. Cada nivel tiene propiedades emergentes. Este es un concepto. Esto aquí lo vamos a borrar porque es un concepto. Cada nivel tiene entonces propiedades emergentes. ¿Qué son estas propiedades emergentes? Bueno, dice que son características que no se encuentran en los niveles inferiores. No se encuentran. ¿Ok? Las propiedades emergentes son características que van apareciendo en cada nivel y no se encuentran en el nivel inferior. La población de organismos tiene propiedades emergentes tales como la densidad de población.
estructura de edad y tasas de natalidad y de mortalidad. Los individuos que conforman una población no tienen estas características. Considere también el cerebro humano. Bueno, aquí se va a explicar con mucha más claridad lo que son las propiedades emergentes. Considera entonces, piensen en el cerebro humano. El cerebro está compuesto de millones de neuronas. Las neuronas son células nerviosas, ¿ok? Entonces el cerebro está compuesto de millones de células nerviosas que se llaman neuronas. Sin embargo, se podrían estudiar todas estas neuronas individualmente, ¿cierto? Cada una, y no tener idea de las capacidades funcionales del cerebro. Solo cuando las neuronas se conectan entre sí de manera precisa, se hacen evidentes las propiedades emergentes, tales como la capacidad para pensar, hacer juicios y la coordinación motora. ¿Se entiende? Porque si estudiáramos, no sé, póngase 20.000 millones de neuronas, aunque no creo que hayan tantas, cada neurona, no es que cada neurona piense, haga juicio, hable, no. Si las juntamos todas, ¿cierto? Ahí recién vamos a formar el cerebro, que es capaz de realizar esas funciones motoras. ¿Se entiende? Bien, eso sería lo de las propiedades emergentes. Bien, dice que también los organismos presentan diferentes niveles de organización. El nivel más básico es el nivel químico, ¿ok? El nivel químico es el más básico de la organización biológica. Incluye átomos y moléculas. Un átomo es la unidad, vamos a subrayar esto, átomo, no sé si tienen concepto esto de química, es la unidad más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades características de este elemento, ¿ok? Por ejemplo, un átomo de hierro es la cantidad más pequeña posible de hierro. Los átomos se combinan químicamente para formar moléculas, o sea que las moléculas son la unión de estos átomos. Bueno, dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno para formar una sola molécula de agua. ¿Ok? Moléculas son la unión de átomos. Y los átomos son lo más pequeño de un elemento químico, del fierro, del hierro, no sé, calcio, berilio. Bien, aunque se compone de dos tipos de átomos que son gases, el agua puede existir como líquido o sólido, ¿cierto? Las propiedades del agua son muy diferentes de las de sus componentes hidrógeno y oxígeno. Este es un ejemplo de las propiedades emergentes, ¿sí? Bien. A nivel celular, muchos tipos de átomos y moléculas se asocian entre sí para formar células. Ok, eso es importante. Que a nivel celular, muchos tipos de átomos y moléculas se asocian entre ellas para formar células. Sin embargo, una célula es mucho más que un montón de átomos y moléculas. Sus propiedades emergentes hacen que ésta sea la unidad básica estructural y funcional de la vida, el componente más simple de la materia viva que puede realizar todas las actividades necesarias para vivir. ¿Cierto? Porque si pensamos en las propiedades emergentes, pensemos en lo que compone una célula, átomos y moléculas. Los átomos y las moléculas no necesitan energía para vivir, ¿sí? En cambio, las células sí. Eso ya es una propiedad emergente. Una propiedad que solo está en un nivel superior, no en el inferior. No en las cosas que lo componen. Bueno, durante la evolución de organismos multicelulares, recordar que multicelulares significa que tienen más de dos células, más de una, mejor dicho, porque si fuera solo una sería unicelular. Bueno, las células se asociaron para formar tejidos. Ok, o sea que las células se asociaron para formar tejidos. Los tejidos son asociaciones de células. Por ejemplo, la mayoría de los animales tienen tejido muscular y tejido nervioso. Las plantas tienen epidermis, un tejido que sirve como, lo voy a anotar porque me parece un dato curioso, un tejido que sirve como una cubierta protectora. También tejidos vasculares que mueven los materiales a través del cuerpo de las plantas. Todos estos son tejidos. No son propios de los animales, también de las plantas. En la mayoría de los organismos complejos, ¿sí? En la mayoría, los tejidos se organizan en estructuras funcionales llamadas órganos. Aquí ya aparece otro. Entonces, recapitulando brevemente, las células, muchas células, se juntan, se organizan para formar algo un poco más grande que son tejidos, que son un conjunto de células con la misma función. Entonces, el conjunto de tejidos, ¿sí? Organizados forman órganos, tales como el corazón, el estómago en animales
y las raíces y las hojas de las plantas. ¿Sí? Son un conjunto de tejidos. Bien, tenemos también que en los animales, cada grupo funcional de funciones biológicas lo realiza un grupo coordinado de tejidos y órganos, llamados sistema de órganos. Ya tenemos otro concepto, un sistema de órganos, que es, bueno, es un conjunto de órganos y tejidos que se coordinan entre sí para formar un sistema de órganos, que tienen la misma función, o muy similares, ¿cierto? Permiten que todo funcione coordinado de manera adecuada. Por eso que los sistemas circulatorio y digestivo son ejemplos de sistema de órganos. Ok. Funcionando en conjunto, con gran precisión, funcionando en los sistemas de órganos constituyen un complejo organismo multicelular. ¿Sí? Entonces, todos los sistemas de órganos van a formar un organismo. Bien, una vez más, las propiedades emergentes son evidentes. Un organismo es mucho más que los sistemas de órganos que lo componen. Claramente, un organismo es mucho más que solo tejidos y que órganos. Claro. Bien, estos son los niveles de organización. Niveles de organización. Pero también tenemos otros que son mucho más grandes, que ya dejan de ser de individuos, sino van a poblaciones, comunidades y esas cosas. Bueno, así que, lo vamos a ver en breve. Es que eso más que nada es como un resumen, así que ya vamos a continuar mejor. Bueno, se pueden identificar también varios niveles de organización ecológica. Esto ya es mucho más grande. Dice que los organismos, que son todo lo que formaron acá, los organismos, ¿cierto? Aquí está organismo, conjunto de tejidos y sistemas de órganos complejos. Bueno, los organismos interactúan para formar niveles aún más complejos de organización biológica. Todos los miembros de una misma especie que viven en la misma área geográfica al mismo tiempo constituyen una población. ¿Ok? Entonces, una población es todos los miembros de una misma especie que viven en la misma área geográfica, en el mismo lugar, al mismo tiempo, van a formar una población. Las poblaciones de diversos tipos de organismos que habitan en un área particular e interactúan entre sí forman una comunidad. ¿Ok? O sea, varias poblaciones, ¿sí?, que habitan en cierta área y van a interactuar entre sí y forman una comunidad. Y una comunidad puede constar de cientos de diferentes tipos de organismos. ¿Ok? Una comunidad, junto con su entorno inerte, forman un ecosistema. Un ecosistema puede ser tan pequeño como un estanque, ¿cierto? O un charco, siempre y cuando ahí interactúen varias comunidades, ¿cierto? Una comunidad con el entorno inerte, eso forma un ecosistema. O también puede ser tan grande como las grandes planicies de América del Norte o la tundra antártica. O sea, primero un ecosistema puede ser tan pequeño o tan grande. Siempre que se cumple la condición, que es una comunidad más su entorno inerte. Todos los ecosistemas de la Tierra, en conjunto, se conocen como biosfera. Todos los ecosistemas de la Tierra. La biosfera dice que incluye a toda la Tierra habitada por organismos vivos. La atmósfera, la hidrósfera y la litósfera. Ok, o sea que la biosfera incluye atmósfera, hidrósfera, litósfera, todos los organismos vivos, todo en la biosfera. Bien, el estudio de cómo los organismos se relacionan entre sí con su entorno físico se llama ecología, derivada del griego oikos, que significa casa. Ok. Bien, vamos a hacer, ver esto aquí con más detalle. Estos son átomos. Tenemos dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Se juntan los átomos, que este es el nivel químico, el nivel más básico, de donde parte todo. Se juntan los átomos para formar moléculas. Las moléculas, esto es una molécula, se juntan para formar macromoléculas, que son un poco más grandes, un conjunto de moléculas.
Claro, aquí me da un ejemplo que pueden ser como las proteínas y el ADN, es una macromolécula. Las macromoléculas a su vez se unen para formar organulos. Los organulos, o sea, no solo, o sea, claro, organelos, y estos organelos componen las células. Básicamente, los átomos componen las células. ¿Ok? Entonces, aquí me dice que los átomos y moléculas forman el citoplasma y los organulos, como el núcleo y la mitocondria, en lugar de muchas transformaciones energéticas. Eso es la mitocondria. Se encarga de la energía de la célula. Bien, luego de pasar este nivel celular, pasamos a un tejido, ya que es el conjunto de células. ¿Sí? Las células se asocian para formar tejidos, como el tejido óseo, los huesos. Perdón. Como el tejido óseo. Bien. Luego también formamos órganos, el conjunto de tejidos. Los tejidos forman, muchos tejidos juntos van a formar una estructura más grande, como un ejemplo, el hueso. Los huesos son órganos. Bien, el conjunto de muchos órganos, como en este ejemplo, el sistema esquelético, ¿sí? El sistema de órganos se forman por órganos y además por tejidos que están actuando en conjunto. Luego ya pasamos al nivel mayor, se podría decir, que es organismo, ¿sí? Que es que los sistemas de órganos trabajan juntos para el funcionamiento de este organismo. Y ahora vemos lo que es ecológico, que es lo más grande, o sea, este es el tope, pero de individuos. Estoy aparte donde me incluye más de un individuo. Tenemos la población, ¿sí? Que se forma por organismos de la misma especie. Aquí tenemos un organismo, un elefante. Una población sería varios elefantes viviendo en el mismo lugar al mismo tiempo. Eso es una población de elefantes. Puede ser una población de perros, una población de aves, ¿ok? Tienen que ser de la misma especie, aves del mismo tipo, habitando en el mismo lugar al mismo tiempo. Bien. Las poblaciones de diferentes especies que habitan la misma zona geográfica forman una comunidad. ¿Ok? Una zona geográfica en un lugar que habiten, por ejemplo, una población de elefantes, una población de jirafas, de árboles, porque los árboles también tienen vida, van a formar una comunidad. Muchas especies, diferentes poblaciones de diferentes tipos, habitando en el mismo área geográfica, forman una comunidad. ¿Ok? Coexisten entre sí. Un ecosistema es una comunidad, ¿cierto? Lo que expliqué ahí, junto con el medio ambiente inerte, como con piedras, montañas, ¿sí? Eso es un ecosistema. Y bueno, el conjunto de todos los ecosistemas que hay es la biosfera, ¿sí? La Tierra y todas sus comunidades constituyen a la biosfera. Eso sería todo por hoy. Bueno, vamos a hacer el repaso. El repaso dice lo siguiente. ¿Cuáles son los niveles de organización dentro de un organismo? Bueno, eso es muy fácil. Recordar, primero tenemos el nivel celular, ¿cierto? Tenemos, el nivel más básico que el nivel químico. Tenemos los átomos que forman moléculas. Eso a su vez forman macromoléculas. Esos forman los organulos, organelos, que forman las células. Básicamente los átomos forman las células. Luego también tenemos que a los átomos formar las células, estas células se unen para formar tejidos, que son un poco más grandes, ¿cierto? Y los tejidos del mismo tipo forman órganos, claro. Estos órganos se unen, como se ve acá, para formar un sistema de órganos, que es un conjunto de órganos y tejidos que sirven por igual. Y de esta forma, el conjunto de sistemas de órganos cumplen la misma función en un organismo, que es mantenerlo con vida y funcionando bien. Bien. Y los niveles de organización ecológica. Recordar que la ecología viene de oikos, que significa casa. Ecología, que es el estudio del medio ambiente. La organización del medio ambiente. Partimos por una población, que son individuos de la misma especie que habitan en el mismo lugar. Pueden ser aves, gatos, gansos, que habitan en el mismo lugar, ¿sí? Luego tenemos comunidad, que es un conjunto de diferentes poblaciones habitando en un terreno. Luego tenemos lo que es un ecosistema, que son comunidades, ¿cierto? Pero unidas a un entorno inerte, a piedras, a montañas, ¿entienden? A todo eso, al agua. Bien. Y luego, por último, teníamos la biosfera, que es el conjunto de todas las comunidades y ecosistemas de la Tierra, ¿sí? Eso es más que nada. Así que no voy a hacer resumen, dado que vimos mucho, ya lo repasamos bastante.
Así que muchas gracias por ver, espero que todo haya quedado claro. Todos los conceptos que están en verde, ojalá que se los tengan súper presentes porque son claves. Bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.